Hola, soy Penélope Bernabel y les vengo a hablar sobre la teoría bifactorial del psicólogo inglés Charles Spimmer. La teoría bifactorial de Spimmer propone un sistema en donde la inteligencia es desglosada en factores. Está el factor G y los factores específicos, que es el S. Spimmer afirmó con su teoría bifactorial de la inteligencia que el rendimiento académico de unos niños en edad escolar estaba correlacionado con el resultado que obtuvieron en unos test sensoriales que él mismo eligió y les aplicó, concluyendo así que la inteligencia general podría ser medida con la capacidad de discriminación sensorial como proponía Galton anteriormente. La inteligencia. Spirman definió la inteligencia general como la capacidad de inferir relaciones y a partir de ellos aducir correlatos. Asimismo, hablaba de un fenómeno neural G, el cual es considerado en su tesis como una energía potencial disponible en todo el cerebro y postula que esta energía difiere cuantitativamente entre los individuos y vendría determinada genéticamente. En una definición más general, la inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas, sino que se trata de habilidades cognitivas general, de la cual forma parte las capacidades específicas. Los factores específicos. Estos, también conocidos como factores S, son aquellos que se corresponderían con diferentes habilidades como actividades mecánicas, verbales, numéricas, espaciales, entre otras. A partir de la teoría bifactorial de Spimmer y las diferentes críticas que recibió, surgieron otras ideas para intentar comprender científicamente el fenómeno de la inteligencia. Algunas de estas críticas fueron relacionadas al sesgo cultural, la posición económica, la ubicación geográfica de la vivienda del sujeto o su nivel académico, ya que la teoría bifactorial de Spimmer no toma en cuenta dichos factores y la genética no puede explicarlo todo, surgieron nuevas propuestas y modelos. Saludo, mi nombre es Karina Figueroa Martínez y le estaré exponiendo acerca de la teoría multifactorial de la inteligencia de Leon Trutton. En su definición, según la perspectiva de Trutton, define la inteligencia como un conjunto de actitudes mentales primarias que no confluyen en una única dimensión del nivel superior global. Trutton propone un modelo alternativo multifactorial de las actividades cognitivas. Este modelo surge en contraposición al modelo de Spinman. Está ubicado dentro de los modelos multifactoriales de la inteligencia, por lo tanto, utiliza análisis factorial.
utilizó el análisis factorial como una metodología de análisis de los datos y este le proporcionó otros agrupamientos de factores distintos al de Spearman y por lo tanto otra estructura de las inteligencias. Según este modelo, no existe un factor general situado en lo más alto de una estructura jerárquica que sean común a una serie de factores más específicos, sino que estos factores específicos son en realidad actitudes intelectuales diferentes. Por lo tanto, la inteligencia de una persona solo puede ser representada mediante las puntuaciones obtenidas en cada una de las tareas que ponen a prueba una determinada actitud. Estas actitudes serían independientes una de otra y especializadas en operaciones y tareas distintas. Es pues que niega la existencia del factor G. La inteligencia como conjunto de 7 factores. En su investigación con los niños de la Escuela de Chicago, a los que administró más de 56 test psicológicos distintos, descubrió que era necesario más factores de habilidades para explicar las diferencias individuales. La estructura mental consta de grandes factores, más cada uno responsable de una determinada actitud consta de 7 factores específicos. El factor G, determinado en la inteligencia general, que rige y complementa todas las actitudes que se aplican desde el nivel mental o de la inteligencia. Dentro de estos factores son 7, que son el factor B o comprensión verbal. Este tiene la facilidad de empleo de la palabra. Los test comprenden lecturas, analogía verbal y frases desordenadas, entre otros. Factor W o facilidad de palabra. Este consta en la fluidez verbal o facilidad de la palabra. El factor N o factor numérico. Esta es la rapidez y exactitud en cálculo numérico sencillo, ejemplo, suma, resta y multiplicación, y se necesita velocidad y precisión en esta. El factor S o de las relaciones especiales. Observan relaciones especiales entre 2 o 3 dimensiones. Factor M o memoria de asociación es la capacidad que puede retener la memorización, ya puede ser imágenes, palabra visual o auditiva. Factor P o rapidez de percepción. Este consta en percibir con rapidez y exactitud, detalles visuales o reconocer rápida semejanza o diferencia entre estos factores. El factor ERES o de razonamiento, este es donde razonamos, este es un razonamiento inductivo o concreto de razonamiento deductivo o abstracto. Gracias. Saludos, quien les habla, Mercedes Elizana Valdés, y vamos a conversar un poquito sobre la teoría de los 3 extractos o teoría CHC. Fue propuesta por Carroll, quien fue un psicólogo estadounidense que fue reconocido por sus aportes en el campo de la psicometría en torno a la medición de la inteligencia, las actitudes lingüísticas o rendimiento académico. Además, fueron muy relevantes sus planteamientos teóricos sobre lo que es la cognición y el lenguaje. Este se destacó por la teoría de los 3 extractos, un modelo basado en resultados de cientos de análisis factoriales. Los 3 extractos.
En el primer extracto se encuentra lo que son las actitudes mentales primarias o el PMA. Aquí vamos a encontrar que está ubicado en la parte inferior de la pirámide y que consta de 65 capacidades que comprenden diversos dominios cognitivos. En el segundo extracto están los factores complejos. Este está conformado por 8 factores. En primer lugar tenemos lo que es la inteligencia fluida, el cual es la actitud para razonar y resolver problemas utilizando información novedosa. También tenemos lo que es la inteligencia cristalizada. Esta se refiere a la profundidad y cantidad de conocimientos verbales adquiridos y al manejo de este tipo de datos. Tenemos también la memoria y aprendizaje. Es la capacidad de comprender en general, junto con habilidades específicas, como retener información o recuperarla a corto plazo. También podemos encontrar la percepción visual amplia. En esta incluye las aptitudes para manejar de forma fluida las ideas y asociaciones, tanto del nivel verbal como de imágenes. Está también lo que es la percepción auditiva. Es una actitud para discriminar y procesar sonido, incluyendo los que se asocian al habla y a los de la música. Está la capacidad de recuperación amplia. Aquí se refiere a la velocidad de manejar los estímulos durante la prueba. Es decir, es la capacidad que nosotros tenemos de encontrar respuesta en medio de cualquier prueba. Velocidad cognitiva. Y por último está la velocidad de procesamiento, que es la capacidad de ejecutar procesos cognitivos automáticos, particularmente manteniendo su atención selectiva. También tenemos el tercer extracto. Está ubicado en la parte superior y está compuesto por un factor general. Y en este extracto se dice que es la actitud de orden superior, que esta actitud de orden superior influirá en todas las actitudes incluidas en el segundo extracto y por tanto también en la del tercero de forma indirecta. Es decir, que si nosotros podemos manejar el tercer extracto, podemos también influenciar en la vida de terceros. David Wechsler. Wechsler es mejor conocido por sus tests de inteligencia, como lo es la escala de Wechsler de inteligencia para adultos. De esta escala de test se derivó la escala de Wechsler de inteligencias para niños. Originalmente creó estos tests para saber más acerca de sus pacientes, al encontrar la entonces vigente prueba de CI de Binet de un modo insatisfactorio. Estos tests todavía, basados en su filosofía de que la inteligencia es la capacidad global de actuar intencionalmente, de pensar racionalmente y de interactuar efectivamente con el ambiente. Las escalas de Wechsler introdujeron muchos conceptos novedosos e innovaciones al movimiento de los test de inteligencia. Primero, Wechsler se deshizo de las puntuaciones del consciente de los test más viejos, como la puntuación de la C en el CI. En lugar de eso, asignó un valor arbitrario de 100 a la inteligencia media.
y agregó o sustrajo otros 15 puntos por cada desviación estándar, arriba o abajo de la media en la que se encontraba el sujeto, rechazando un concepto de inteligencia global como el que propuso Spearman, anteriormente hablado. Dividió el concepto de inteligencia en dos áreas principales. La primera, el área verbal, y también el área de ejecución no verbal, cada una subdividida y evaluada con diferentes subtextos. Estas conceptualizaciones aún se reflejan en las versiones más recientes de la escala de Wechsler. La escala de inteligencia de Wechsler para niños, la WISH 5, es un instrumento clínico de aplicación individual que evalúa la inteligencia en niños de 6 años y 0 meses a 16 años y 11 meses. El WISH 5 se puede considerar como una de las herramientas más importantes para la evaluación de este constructo. La elección de la escala de inteligencia de Wechsler y concretamente la versión 5, se asienta en el amplio respaldo empírico y teórico. La inteligencia es uno de los factores psicológicos de mayor relevancia para la comprensión de la conducta humana. La escala WISH 5 ofrece puntuaciones de los índices primarios de inteligencia que reflejan el funcionamiento intelectual en diferentes áreas cognitivas como son la comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Asimismo, ofrece una puntuación general, MOSEI total, y de igual forma puntuación en índices secundarios que reflejan actitudes cognitivas en diferentes agrupaciones que atienden las necesidades clínicas. Edward Thorndike. Thorndike pensaba que la inteligencia consiste en la combinación de todas las habilidades específicas adquiridas mediante aprendizaje. Y con esta idea trabajó en el campo de la estadística y pruebas mentales, construyendo pruebas de inteligencia multifactoriales. Este publicó un artículo titulado La inteligencia y sus usos, en donde da un paso hacia una mejor comprensión de 10 que significa inteligencia e introduce el componente social en su definición. En dicho artículo señala la existencia de 3 tipos de inteligencia. Primero, la inteligencia abstracta, la inteligencia mecánica y la inteligencia social. Por inteligencia abstracta entiende como la habilidad para manejar ideas y símbolos, tales como palabras, números, fórmulas químicas y físicas, decisiones legales y leyes. Por inteligencia mecánica, la habilidad para entender y manejar objetos y utensilios, tales como armas y barcos. Finalmente, define la inteligencia social como la habilidad de entender y manejar a hombres y mujeres, en otras palabras, de actuar sabiamente en las relaciones humanas. Thorndike se interesó especialmente en la aplicación de su teoría respecto a la educación.